Y la Fiscalía imputó por simulación de hecho punible a una organizadora de eventos, al menos así se presentaba, que estuvo desaparecida por varios días y dijo haber sido amenazada de muerte. El caso va presentando varias nuevas víctimas, hay que decir, y a medida que se conoce su historia, hay más personas, más parejas que recurrieron para bodas, para eventos, eventualmente, y terminaron siendo estafadas, Iván. Sí, y ya estamos viendo allí en pantalla a Patricia Jara, una mujer que se presentaba como organizadora de eventos, que de hecho en sus redes sociales incluso publicaba imágenes de sus trabajos, y es imputada inicialmente por simulación de hecho punible. Porque en el último caso en el que casi termina frustrando la boda de una pareja que porque otra gente le ayudó, finalmente logra tener su fiesta soñada de bodas, la denuncian porque ella refirió que supuestamente fue amenazada de muerte y por eso tuvo que ir rápidamente hasta el interior del país hasta que finalmente es localizada. Se confirma que esto aparentemente no habría ocurrido y además la agente fiscal encuentra varias inconsistencias en el relato que dio a las autoridades preliminarmente a la mujer, porque hay que decir que cuando concurre ante la agente fiscal para la indagatoria, ella se abstiene de declarar, pero la agente fiscal, Carolina Martínez, finalmente la imputa por la simulación de hecho punible. Incluso este cartel de Se Busca que vemos allí fue un cartel difundido ampliamente por el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas porque se denuncia la desaparición de esta persona. Ella había dicho que se la amenaza de muerte, se moviliza todo el aparato de la policía para localizar a la mujer y finalmente la encuentran en el interior del país en buen estado y sin haber estado coaccionada eventualmente, y es por eso que se la imputa por simulación de hecho punible. Vamos a escuchar lo que decía en este aspecto la agente fiscal Carolina Martínez y ya vamos a escuchar también en un rato a una de las víctimas, porque serían varios los afectados por esta mujer que se presentaba como organizadora de eventos. Escuchamos a la agente fiscal. Los elementos de prueba dan cuenta que ella simuló esta situación de amenaza, que ella realmente desapareció para evitar su responsabilidad. Entonces, ante esta situación, se procede como corresponde, conforme a lo que establece la ley. En un principio se manejaba la supuesta información de que ella fue raptada o fue tomada por desconocidos, que la llevaron a otro punto. Esto hasta ahora se está descartando. De hecho, ha quedado totalmente descartado esa situación. Ella se trasladó sola, no existe un tercero en esta historia. Ella misma manifestó el día de ayer en entrevista, cuando fue traída desde la ciudad de Carapeguá, que ella para huir supuestamente de las amenazas se había ido sola. En principio se movilizó en un taxi, luego en colectivo y que se fue a hospedar sola en un hotel de Quindú y luego en Carapeguá hasta el día de ayer, momento en que ella decidió contactarse con sus familiares, para lo cual ella compró un celular. De hecho, que ella menciona que disponía de sumas de dinero, que extrajo un monto de 5 millones y de su cuenta. Osmar y Sandra, una de las parejas estafadas, tenían que casarse este sábado y cuando faltaban pocas horas para realizarse la ceremonia en la iglesia y luego la fiesta, reciben el extraño mensaje, Iván, de la organizadora de fiestas diciendo que estaba amenazada de muerte y que tenía que desaparecer. Y efectivamente desapareció y no había nada previsto para la fiesta. El 28 de febrero tenía que ser un día soñado para Sandra y Osmar, que finalmente deciden dar el sí. Tenían todo listo, al menos creían ellos que todo estaba listo. Faltaban pocas horas para que deban ir a la iglesia para que reciban el sacramento del matrimonio. Cuando reciben el mensaje de esta mujer, la organizadora, quien les dice:
estoy amenazada de muerte, tengo que desaparecer. Desesperados los novios van al local de fiesta y se encuentran con que efectivamente allí se estaba preparando una fiesta, pero preguntando se enteran que la organización de esa fiesta en realidad no era el festejo de su matrimonio, correspondía a otro evento, y allí se encuentran con la realidad. Habían sido estafados, habían hecho incluso una entrega de 15 millones de guaraníes que ya incluía prácticamente todo lo que tiene que ver con la organización del evento, desde la comida, la decoración, los alquileres. Y los encargados de este local en cuestión, que se percatan de que esta pareja había sido estafada y que faltaban pocas horas para la boda, tienen un poco de compasión hacia ellos y les habilitan un patio que tenían allí, lejos del salón en donde originalmente ellos creían que iban a tener su fiesta, y en horas se organizan para que finalmente la boda se lleve a cabo y no sea suspendida a causa de esta estafa. Finalmente dieron el sí, pudieron tener el festejo, no fue lo que ellos esperaban, claro, y ya ahora, con un poco más de calma, presentan esta denuncia por estafa y además advierten a la ciudadanía en general o personas que pretendan contratar a esta mujer que sepan que esta es la forma en la que actúa para que ya no hayan más víctimas, que de hecho fueron apareciendo con el transcurrir de las horas. Vamos a escuchar a Osmar Morales, ya ahora casado, pero en un momento dado estuvo a punto de verse obligado a suspender la boda. Lo escuchamos. Lastimosamente una fea sorpresa la que nos llevamos, ¿verdad? Como te estaba comentando, incluso en horas de la mañana y hasta el mediodía nosotros seguíamos teniendo comunicación con esta persona que nos aseguraba que todo ya estaba como para ir al evento. Hasta lo último estuvimos hablando de llevar el tema de la torta, por ejemplo, y ahí fue que de repente, a horas de ir a la iglesia a decir el sí, nos dice que tenía amenaza de muerte, y al final nos deja así en la nada, prácticamente, ¿verdad? Y obviamente ahora se le encuentra y se está pillando, vamos a decir, que realmente no fue así como ella dice, ¿verdad? Me decían ustedes que confiaron en su trabajo porque incluso llegaron a observar otros eventos organizados por esta mujer, se cercioraron de esto antes incluso de entregarle el dinero. Sí, así mismo. De hecho que en el mismo local de eventos donde se tenía que llevar a cabo nuestro evento en sí, cuando nosotros fuimos, vimos que ella realmente estaba organizando un evento en ese lugar. También nos llevó, por ejemplo, a otro local de eventos en Luque, y ahí vimos que también estaba organizando un evento. Entonces, según lo que vimos, realmente se dedicaba a esto. Aparte también tenía lo que eran sus fotos de otros eventos en redes sociales, entonces ahí nosotros confiamos en ella. Y no fue la única pareja, porque hay varias que van saltando, fueron estafadas por la misma persona, según refieren. Este es el caso de otra persona, de Andrea, cuyo testimonio también vale para describir cómo operaba esta mujer, Julián. Asimismo, señora, Andrea es una de las víctimas que se suman a esta larga lista de personas que fueron, afectadas presuntamente por esta mujer. Estamos hablando de Patricia Analí Jaramesa, una mujer que se encarga de organizar fiestas y eventos. Ella fue localizada y detenida por las autoridades tras las denuncias de varios clientes que aseguraban haber sido estafados por esta mujer. Según el reporte, ella había recibido pagos por servicios que finalmente nunca terminó cumpliendo, afectando de esta manera a los clientes. Asimismo, uno de los casos reveló que incluso las víctimas abonaron la suma de 10 millones de guaraníes por un evento, por una organización que finalmente no recibieron, no se cumplió el trabajo que se había establecido en el acuerdo, por lo que terminaron perdiendo completamente este dinero. Una víctima, una de las tantas víctimas, relató su experiencia, señalando ella que confió en los trabajos de esta mujer, la decoradora de eventos. Sin embargo, terminó perjudicada por el incumplimiento de este trato y por el engaño de la mujer en un patrón que ya se había repetido con varios clientes. La investigación continúa. Finalmente
finalmente a cargo del Ministerio Público, mientras las autoridades buscan determinar el alcance total en cuanto a lo económico y garantizar que esta mujer se responsabilice, digo bien, por todos los hechos denunciados. Vamos a escuchar parte de lo que decía Andrea Cáceres, una de las víctimas de esta organizadora de eventos. Porque yo le había dado a ella 2 eventos, que eran 2 15 años. El 15 de mi hija, que fue el 7 de febrero, que a Dios gracias me realizó, ¿verdad? Pero no cumplió también con todos los acuerdos en el contrato. En eso, al yo reclamarle, le dije que me saltó algunas cosas del contrato, a lo que ella me responde que me va a compensar con el 15 de mi hija. Entonces nosotros quedamos así. Luego llegó el evento de mi hermana, que fue el 28 de febrero, que fue el sábado, el cual ella ahí ya se fumó. Lo más raro fue que nosotros estuvimos escribiendo con ella el viernes. Me había dicho que iba a estar en el local aproximadamente a las 9 de la mañana. En eso, el sábado a esa misma hora ella me escribe, me dice que va a ir al mediodía. Es más o menos igual a lo que le pasó a esta gente de la boda, que fue justamente el mismo día también.